In progress. Buenos días a todos los estudiantes que están ingresando en este momento. Espero que se encuentren muy bien allí en casita. Nos vamos preparando para nuestra clase. Ya saben que tenemos algunas responsabilidades y no se nos pueden olvidar. Estamos ya casi culminando con nuestro módulo, con nuestro ciclo. Saludo a todos los chicos, chicas, adultos, señores, señoras que se encuentran en esta mañana conectaditos. Hoy domingo, 10 de octubre del 2021, clase número 12. Y vamos a empezar ubicando dentro de nuestro módulo la pregunta 141. Les recuerdo, chicos, que tenemos, voy a hacer algunos anuncios mientras siguen ingresando chicos, porque hay muy poquitos. Entonces voy haciendo algunos anuncios mientras le doy tiempo a que sus compañeros ingresen. Bueno, entonces les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que teníamos que entregar algunas cosas finalizando cerca, no tengo la fecha exacta, pero sí sé que en la segunda semana de noviembre tenemos que tener ya listo lo que es las respuestas completas de nuestro módulo. Estoy muy contenta porque vamos juiciosos, estamos prácticamente a un nivel de un 80% de estudiantes al día en su módulo y eso me genera muchísima tranquilidad, cosa que al final usted no va a tener que estar corriendo buscando las respuestas porque ya las tiene. Van a tener tiempo para terminar el proceso de su libro, ¿sí? Para que hagamos un foro bien especial. Este foro tiene que ser mucho mejor que el del ciclo anterior. También recordarles que tienen la responsabilidad de hacer un ensayo bien chévere de algún tema que hayan visto en la clase de español, que quieran como ir más allá de lo que se les presentó aquí en esta ahorita de clase. Entonces les pido el grande favor que ustedes ya vayan mentalizándose en a que vamos a pasar al otro ciclo, al ciclo 6, y que nos va a ir muy bien, porque ustedes son muy juiciosos, muy comprometidos, entonces los quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a la pregunta 141 y vamos a hablar de un nuevo tema que se llama el realismo. Vamos a intentar estar muy atentos para que en el momento que yo haga las preguntas, que yo les haga como esa lectura de las preguntas y de las posibles respuestas, ustedes estén muy atentos y puedan responderlas todas de forma afirmativa, o sea, que todas les queden bien y que al final cuando hagamos el sondeo o la autoevaluación, sí, que ustedes se puedan hacer, perdón, su autoevaluación, logremos que eso que usted respondió sea lo mismo que yo les expliqué. ¿Listo? Para que no tengamos problemitas ahí. ¿Listo? Muy bien, chicos, bienvenidos. Ya creo que ya hay más chicos. Vamos a revisar. Ya hay 18, sí, ya podemos iniciar la clase. Bueno, entonces vamos rápidamente a la pregunta 140. Yo voy aquí a minimizar un poquito esto. Muy bien. Aquí a este lado. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hablar hoy del realismo. ¿Qué será el realismo y para qué sirvió? ¿Listo? Vamos rápidamente. Está como lento mi computador. Listo. Dice, el realismo nace principalmente en Francia, ¿sí? Donde Francia en esa época estaba como en ese momento del romanticismo, ese movimiento del romanticismo. Entonces, después de Francia, que fue donde inició o donde nació el realismo, se desarrolló también en Europa en unos años muy importantes, que es entre 1830 hasta los últimos años del siglo XIX. ¿Listo? Recuerden que nosotros veníamos hablando del romanticismo, que era ese momento de ideal, fatalista, sentimental, de emociones, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de lo contrario, del movimiento que vino a decir, un momentico,
No nos gusta que todo ya se fue al extremo, ya el romanticismo se fue al extremo, todo es fatalidad, todo es el amor, el desamor, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijeron acá? Se levantó un movimiento, que más que un movimiento, más adelante les voy a decir qué era el realismo, en contra del romanticismo. Realmente el realismo era en contra del romanticismo. Apoyaba más como la parte del neoclásico, para que se ubiquen un poquito. ¿Listo? Entonces, en Europa entre el año 1830 hasta los últimos años del siglo XIX. Surgió porque los autores querían escribir cosas reales de la cotidianidad, de lo que le estaba pasando al pueblo, ahí a ellos, ¿sí? Digamos que en España se desarrolló ese movimiento un momento, fue como más tardío, más demoradito, porque si bien es cierto en Francia se desarrolló entre 1830, imagínense, en España llegó a 1870, o sea, son 40 años de atraso en cuanto de un movimiento a otro, ¿cierto? Porque en España, con la publicación de una novela de Fontana, La Fontana de Oro, de Benito Pérez Galdós. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es el realismo? Entonces dice que el mundo de los sueños es sustituido por el mundo real. Recordemos que en el romanticismo estábamos hablando de todo lo que tenía que ver con la parte de emociones, sentimientos, fatalidad, amor y desamor. Resulta que esos autores se cansaron, o autores no, algunos escritores se cansaron de escribir sobre eso. Dijeron, no, venga, están pasando muchas cosas en la realidad, que tenemos que ubicar a las personas, tenemos que ser realistas. Mira, esto no pasa, en la vida real esto no pasa. Entonces, el realismo se volvió una tendencia, más que un movimiento, una tendencia que se basa en la observación directa e inmediata de ¿qué? De una sociedad contemporánea de manera clara, objetiva, fría y analítica. O sea, nada que ver con el romanticismo. Perdón. Dice que hay unas características del realismo que son importantes tener en cuenta. Primero, en el realismo había una limitación de los elementos fantásticos porque presenta a la sociedad y sus problemas tal y como son. Aquí se acaban los superhéroes, las superheroínas, el monstruo, la bella, la bestia, el amor y el desamor. Desaparece totalmente dentro de esos escritos. La descripción tenía un fin didáctico que presenta efectos de la sociedad para corregirlos. Es decir, veían todo el contexto social, lo que estaba ocurriendo alrededor, y lo que hacían era, de alguna manera, sacar algunos escritos para que la misma política, la parte social, la parte familiar, presentara, reflexionara y empezara a cambiar en torno a ese problema o esa problemática que tenían alrededor. Usa un lenguaje cotidiano, sus temas y sus personajes son extraídos de la vida diaria, no son sacados de la imaginación y del momento emotivo que estuviera pasando el escritor, sino que eran extraídos de la vida real. Y su forma de expresión preferida es la novela, donde presenta asuntos que verosímiles. Nosotros ya sabemos que la palabra verosímil significa que sean hechos comprobados, hechos que realmente pasaron, que usted experimentó o que observó. Si no es así, no hacían parte de esa forma de expresión llamada realismo. Vamos a responder algunas preguntas del módulo para no irnos perdiendo. Vamos con la 141. El realismo surge en A, América, B, únicamente Latinoamérica, C, Europa, D, todos los mencionados con anterioridad. Vamos a marcar cuál fue la respuesta correcta. 142. En la segunda mitad del siglo XIX se llevó a cabo A, la industrialización de la sociedad, B, la desmercantilización de los burgueses, C, la centralización del feudalismo, D, todos los procesos mencionados anteriormente. Entonces usted sencillamente va a prestar mucha atención para que pueda responder la pregunta 142 y 143. Vamos acá. Realidad histórica, social y cultural del realismo. Entonces, que el realismo es una tendencia que es el reflejo de la vida cotidiana. ¿Qué querían los autores? Mostrar eso. ¿Cuál era la vida cotidiana? Sacar a la gente de ese romanticismo, de esa vida de ensueño, de esa parte idealista y ubicarlos frente a una realidad. ¿Reacciona contra qué? Pues contra el movimiento romántico, el romanticismo, y emerge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, más exactamente en 1860.
Y se da la revolución industrial porque surge una nueva parte social llamada el proletariado. Entonces, mientras que Francia estaba sufriendo una revolución industrial, también empezó y emergió o nació este realismo, basado en qué, en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, yo creo que ya pueden darle respuesta a la pregunta 142, porque ahí ya está la base de la respuesta. Muy bien. También la burguesía mercantilista se fortaleció, ¿sí? Entonces, no fue que se desmercantilizó, o se perdió o fue derrotado el mercantilismo, no. La burguesía mercantilista se fortaleció debido también a los procesos que se estaban llevando a cabo con la revolución industrial. Influyó en el surgimiento de esa tendencia estética, el auge y la difusión del positivismo. Ya vamos a ver qué es el positivismo. También influyen los experimentos que rechazan toda noción a priori, es decir, que ellos no aceptaban algo que no fuera comprobado y experimentado, teniendo en cuenta el método científico, que aquí es donde aparece el método científico dentro de las ciencias. Y describe la sociedad con toda su crudeza y cultiva preferentemente la prosa. Aquí el poema desapareció. Recuerden que la poesía, el poema y la prosa fueron súper importantes en el tiempo del romanticismo. Aquí ya no, aquí ya cerró ciclo y solo se quedó con la prosa. Vamos a hablar un momentico del positivismo y la literatura. ¿Qué es el positivismo? Pila, chicos, porque el positivismo no es algo que sea un don de ser positivo, que todo se lo vea bonito. No. El positivismo en literatura es ese momento donde solo se admite como verdadero lo que se puede observar y lo que se puede experimentar. Eso es positivismo en literatura. ¿Qué se opone a qué? Se opone a ese movimiento que veíamos la clase anterior, al idealismo romántico, ¿sí? Entonces, recordemos, el positivismo no es que quiere decir todo nos va a salir bien, porque tenemos como algunos conceptos errados frente a lo que realmente significa. El positivismo como movimiento solo admitía como verdadero lo que se puede observar o experimentar. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí claro. Y en la literatura del siglo XIX se contaban historias de personajes guiados por un determinismo, es decir, una condición social que estaba ya escrita, prefijada, no había movilidad social, que imperaba la determinación, es decir, quien tomaba la decisión que es de la condición social o el contexto social de los personajes era el autor, ¿sí? Nadie más. El autor era el que determinaba que esa chica, ¿sí?, tuviera una condición social, existiera esas barreras culturales y sociales, porque recordemos que estamos en un momento realista y en ese momento se estaba llevando la revolución industrial, ¿sí? Entonces empezó a moverse el proletariado dentro de las empresas, ¿sí? O sea, ya empezaron a haber personas que decían, bueno, pero ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos coartan nuestros derechos? Bueno, toda esa parte empezó a surgir y por supuesto los escritores aprovecharon este momento para escribir novelas, para escribir, sobre todo novelas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los actores, los autores, los que escribían, los escritores? Pues seleccionaban qué personaje iba a ser socialmente o económicamente bien o económicamente mal. Es decir, ellos mismos se tomaban la decisión de prefijar la condición social de los actores o de la misma historia. A eso se le llama determinismo. Tengo hipo. Listo. Listo, chicos. Entonces vamos a observar allí la pregunta. Venga, ¿dónde íbamos? Se me perdió la pregunta, chicos. Listo. 142. 143. ¿En qué consiste el determinismo? Entonces ahí ya podemos. En que el conocimiento está determinado por Dios. B, en que el conocimiento está determinado por el rey. C, en que todo el saber está determinado por el mercado. De ninguna de las anteriores. Ustedes marcan la que les parezca la respuesta correcta. Esta 144 sí es un trabajo que dejé en todos los, tanto con sus compañeros de ciclo 4 de sábado, lo voy a dejar para ciclo 4 de domingo, y la pregunta es: uno de los autores importantes del movimiento positivista fue, ahí les presentan tres, que es Leopoldo Alas, B, Fernando Pessoa,
C. Agustino de Hipólito y de todas las anteriores. Entonces ustedes van a investigar dentro de esos 3 autores cuál es el que corresponde al movimiento positivista, porque el que yo les voy a presentar aquí en clase es a nivel científico, ¿sí? A nivel naturaleza, que tuvieron en cuenta el método científico. ¿Por qué quiero que lo busquen? Porque es de alguna manera quiero incentivar a la investigación, a que hagan un proceso investigativo, y con esa pregunta voy a arrancar la próxima clase, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Aquí les voy a hablar de algunos personajes que lo sostuvieron como tal en lo que tiene que ver con el positivismo, ¿sí? Que fue Augusto Comte, Herbert Spencer y Emily Durkheim. Ellos fueron los que estuvieron trabajando sobre el método científico, que todo lo que es dentro de la ciencia, lo que es observable, lo que es comprobable, eso es lo que tiene razón, ¿listo? Entonces así pasa en la literatura en ese entonces. Todo se tenía que comprobar basados en la realidad. Muy bien, chicos, hasta ahí. La 144, ya les dije que no la vamos a responder, la vamos a dejar ahí quietica, porque ustedes van a hacer un ejercicio de investigación. ¿Listo? Muy bien. Vamos a otro tema, porque ese era un tema que tenía que ver en cuanto a movimiento literario o tendencia literaria. Ahora vamos a un tema muy bonito que es el debate. Entonces, eso solamente recorderis para los que han estado en clases en el instituto o para los que vienen de un bachillerato, saben que esto se ha visto particularmente de sexto a séptimo. Entonces vamos a aprender hoy algo sobre el debate. Quiero que estén muy atentos ahí. La pregunta 145 nos pregunta, en un debate, ¿cierto? Hay una pregunta ahí. Entonces vamos a prestar muchísima atención. ¿Listo, chicos? Me va a tocar aquí, porque no veo la diapositiva. Me va a tocar aquí apagar la camarita. Venga, a ver. No me deja correr. Ustedes no sé si me ven aquí. Yo estoy viendo borroso, entonces debe ser mi internet. Vamos a ver. Estoy teniendo un poquito la cámara. Me deja continuar trabajando. ¿Listo, chicos? Necesito que la profe me confirme si me están escuchando, porque es que no veo aquí nada. Se me opacó mi computador en un momento. No sé si se me fue el internet un poquito a mí. Entonces me dirán si sí o no, un mensajito ahí en el chat podría ser. Si me están escuchando fuerte y claro, chicos. No me confirman. ¿Me están escuchando, chicos? Bueno. No observo, no observo. Bueno, entonces vamos a continuar. Muy bien, aquí me dice una estudiante que sí me están escuchando fuerte y claro. Muy bien, gracias. Aquí también la profe me confirma que sí, muy bien, listo. Entonces, el debate, si en mi internet está molestando, se está cayendo, entonces para evitar que en la grabación nos quede como pausada la explicación, entonces voy a apagar mi cámara para que sea más fácil. ¿Listo, chicos? Listo, 145. Entonces, seguimos acá, ¿qué es el debate? Vamos a estar muy pendientes. ¿Qué es? ¿Qué creen que es un debate? Entonces, aquí dice que el debate es una forma de discusión, formal y organizada, que se caracteriza, ¿por qué? Por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado, ¿sí? Está formado por 3 partes muy importantes, que son los participantes, ahí es un proponente y un oponente, o un ponente y un oponente, el moderador y el público, por supuesto. La calidad y fluidez del debate depende de qué, de esa capacidad que tengamos de escuchar y de contraargumentar, así como de conocimiento de los participantes. Listo, entonces el debate es esa forma de discusión formal y organizada que busca enfrentar dos posiciones opuestas. ¿Listo? Sobre un tema determinado. Un debate es una conversación o discusión organizada, ¿sí? El debate no es algo que es agarrarse allá y darse en golpes, no. El debate es algo organizado, es una discusión organizada, donde se deben defender, algunas ideas, ¿cierto? O posiciones
sobre un tema determinado. Y que hay algunos, o sea, hace parte del debate tres entidades importantes que son los participantes. Dentro de esos participantes debe haber un ponente y un oponente, y también tiene que existir un moderador y por supuesto el público. Y depende muchísimo que tenga éxito ese debate, el escuchar, el saber escuchar a su oponente para poder contraargumentar. ¿Qué es contraargumentar? Pues que esa persona va a decir algo para argumentar su punto de vista, ¿cierto? Y usted tiene que saber cómo enfrentar o cómo contraargumentar eso que está diciendo su oponente, ¿sí? Si tiene que ver con fútbol, ¿sí? Por ejemplo, usted al hablar de fútbol, usted tiene que tener el conocimiento total de ese tema, porque si usted solamente se va a defender su posición, usted no le puede ir muy bien. Usted tiene que saber cuál es lo positivo y lo negativo de su tema, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Resulta que el debate es una técnica tradicionalmente de comunicación oral. Lo podemos hacer. El debate siempre va a ser hablado, siempre va a tener un público, siempre va a tener un ponente, un oponente, un moderador que hace la parte, quien dirige y organiza todo el debate. O no lo organiza, porque lo organiza son otras personas que de pronto no las vemos, pero en la parte logística, pero el debate casi siempre tiene una persona, o siempre mejor, tiene que haber alguien que modere, o sea, alguien que mantenga el orden dentro de ese esquema de conversación. Las partes que tiene el debate es la introducción, dentro de la introducción, como esa presentación, como ese análisis general que piensa presentar frente al público, una argumentación sobre su punto de vista, una conclusión y por supuesto la contraargumentación. ¿Qué características tiene el debate? Que ambos oponentes deben ser personas doctas, es decir, conocedoras del tema del cual van a debatir, buscar argumentos los cuales defenderá sus puntos de vista. Otro es visualizar los posibles argumentos de la contraparte. Aquí sí que es muy importante que ustedes sepan lo a favor y en contra, esas cosas que están a favor y en contra del tema. Por ejemplo, a ver, ¿cuál? A ver, un tema que podamos hablar. Sobre el uso de sustancias psicoactivas en los jóvenes, ¿sí? Eso es un debate. Uno tiene que estar a favor, otro debe estar en contra, pero el que está a favor tiene que también saber qué puntos tiene en contra alrededor del tema. Lo mismo el que está en contra, tiene que saber cuáles son lo que está a favor del tema para poder trabajar mejor ese debate, ¿sí? Porque muchas veces las personas preparan solamente su punto de vista, pero no tienen en cuenta el punto de vista del otro. Y ahí es donde por la contraargumentación pueden ganar o perder un debate. ¿Listo? Porque en un debate hay ganadores y hay perdedores. Aquí en Colombia nos tienen acostumbrados que el gran debate de los políticos cuando se lanzan, sobre todo para alcaldes y presidentes, ¿cierto? Entonces en esos debates uno se da cuenta que se pierde mucho, no sé si se han dado cuenta, se pierde mucho algunas cosas, no son respetuosos, bueno, ustedes se van a dar cuenta más o menos en esta clase qué se hace y qué no se hace en Colombia frente a un debate. Listo, vamos a ver, vamos a ir respondiendo algunas preguntitas. 145, en un debate A vale solo una parte, B se necesitan dos opiniones distintas como mínimo, C se busca que todos lleguen a opinar igual, D que todas las anteriores. 146, en un debate debe haber A un árbitro, B un moderador, B un violentador, C un conservador y archivero. Entonces vamos a contestar correctamente. Listo. Dice vamos para este punto de las funciones del moderador. ¿Qué va a hacer el moderador? Debe presentar a los participantes o a todo el público. Presenta primero al ponente y al oponente, que son los debatientes en ese momento. Debe saludar al público también, ¿cierto? Debe saludar a las personas que están ahí pendientes de la presentación de estas personas. ¿Listo? También cede el turno a los integrantes del debate. Cuida que los participantes respeten el turno de los otros sujetos.
modera el tiempo de la toma de cada uno de los participantes, o sea, cuánto tiempo, no sé si se han dado cuenta en esos debates televisivos, que colocan como un reloj, ¿no? Y entonces timbra, entonces hasta ahí le dan 10 segundos de más para finalizar o concluir su opinión o sí, su argumentación. Y luego toma el turno para guiar la discusión, cuando se pone la discusión un poco tensa, cuando hay más de dos oponentes, porque a veces existen, sobre todo en los debates políticos, se torna un ambiente fuerte, entonces la persona que hace de moderador debe tener el carácter suficiente y también el conocimiento para que en ese momento, para que se bajen un poquito los ánimos, él pueda presentar una síntesis del debate bien organizada frente a lo que ya han opinado los diferentes participantes. Entonces tiene que tener como esa frialdad y ese conocimiento sobre el tema. Y es quien realiza finalmente las conclusiones finales. Dentro de los debates encontramos un formato que proviene de un debate sostenido en Estados Unidos en el año 1858, donde dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos se centraron en tópicos de la esclavitud, la moral y los valores. Era por la primera vez que un debate era televisivo, es decir, lo transmitían en la televisión. Y eran dos personas, los debatientes aquí en este caso, era el señor Abraham Lincoln y el señor Steve Douglas. ¿Listo? Entonces, el público estaba ahí cerca de ellos, fue en un momento bien interesante este debate. Tenían ideas, ¿qué tenían de en común estos dos? Es que eran, como les digo, querían ser presidentes de Estados Unidos. Entonces, este debate fue ha sido considerado uno de los más importantes en la historia. ¿Qué más les puedo yo decir? A ver, como para ayudarles un poquito a entender mejor el tema. Estos eran los grandes debates. En 1858 se conoció como los grandes debates. Y no solamente fue uno, fueron una serie de 7 debates. Fueron 7 debates. Recordemos que Abraham Lincoln era el candidato del Partido Republicano al Senado de los Estados Unidos por Illinois. Y el senador en ejercicio Steve Douglas, el candidato del Partido Demócrata. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí. Sabemos que ellos de este modelo se ha copiado muchísimo, sobre todo en la política. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí bien clarito. Muy bien. Vamos a ir contestando algunas preguntas, a ver si ya podemos. Dice 147, nombre de un formato para realizar debates. Bueno, ahí ya lo tenemos. Está A, Lincoln Douglas, B, Abraham Lincoln, C, Steiner, D, Tesia. Muy bien. Entonces ustedes van a responder la pregunta correcta. ¿Listo? Recordemos que en este debate no se realiza por equipos, sino entre dos personas, porque antes sí se hacía como por equipos, ¿sí? Se reflexiona a partir de valores y de la lógica. Constaba de 7 etapas, que eran 2 de los discursos de los 2 oradores, 3 a discursos de refutación y 2 a preguntas cruzadas. ¿Sí? Eran como esas refutaciones es lo que nosotros llamamos contraargumentación en estos tiempos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Listo, ahora vamos con la siguiente. Ya aquí les pongo la diapositiva. Ahora vamos con el debate conocido como Karl Popper sí, Karl Popper, para que lo tengamos ahí claro. No sé si están viendo ahí. Les cuento que a mí se me apaga la pantalla. No se ve, pero voy a seguir hablando. Creo que a ustedes sí se les ve. El debate Karl Popper coloca a los estudiantes en 2 equipos, digamos, este es el que más se maneja, el modelo que más se maneja en colegios.
pero este sí era en equipo. Recuerden que el de Lincoln y Douglas era un debate entre dos personas con 7 debates consecutivos, o sea, 7 sesiones. Mientras que el debate Karl-Popper, ¿sí? Es prácticamente como un foro. Bueno, no es un foro, pero sí ofrece, en el caso de él, en 2 equipos de diferentes miembros. Cada uno de ellos tiene que investigar tanto la posición a favor como contraria sobre una pregunta determinada y luego la van desarrollando, ¿sí? Entonces dos tienen la oportunidad de presentar sus posiciones y de cuestionar directamente al equipo opositor, ¿sí? Entonces, aquí donde dice el formato Karl-Popper basado en el filósofo del mismo nombre, es la forma de debate más clásico y generalmente el primero en aprender. Se basa en una contienda en 2 puntos de vista argumentados, afirmativo y negativo, sobre un tema polémico. Esto es en grupo y cada uno de ellos puede argumentar y contraargumentar porque son un equipo, mientras que en el de Lincoln y Douglas proviene de los debates sostenidos entre Abraham Lincoln y Steve Douglas en el año 1858, ¿listo? Y surgió como una reacción a la desmesurada del debate de política de equipo. Entonces ya no querían hablar más de equipo, como pasaba en Karl-Popper, que todo lo querían en equipo. No, aquí no. Aquí querían era una discusión entre 2 personas. ¿Quiénes? Lincoln y Douglas. Por eso adquirió este nombre. Muy bien. Vamos rápidamente a la 148. ¿En qué consiste el debate Karl-Popper? Entonces dice A, en que sea un área de ring, que sea en un área de ring. B, que sea televisado. C, una discusión clásica entre un punto que afirme y otro que niegue. D, discusión entre hombres y mujeres. 149. Un debate es lo mismo que A, una confrontación de ideas sin conceptos, antítesis. B, una discusión. C, una conversación sobre el mismo punto de vista y de todo lo anterior. Vamos a llegar ahí a la 149. Vamos a ver hasta ahí. Muy bien. Y vamos a mirar cómo nos fue con esas preguntas el día de hoy. Listo, voy a dejar de compartir aquí pantalla rápidamente, ya nos quedan 7 minutos. A ver si puedo abrir mi video, si me permiten abrir la cámara, a ver si ahora sí podemos ver. Listo, chicos, vamos rápidamente con la pregunta. Ustedes me van respondiendo. Quedamos en la pregunta 141 para hoy, ¿listo? 141. Entonces, decimos, el realismo surge en A, B, C o D. Buenos días, chicos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Buenos días. La C. Buenos días. La C. Muy bien. La C, sí, señor, en Europa. Recordemos que fue en Francia, pero Francia está ubicado en Europa. Muy bien, chicos. La C. 142. En la segunda mitad del siglo XIX se llevó a cabo A, B, C o D. La A. La A, muy bien, la industrialización de la sociedad, porque recordemos que estábamos hablando de de un proceso que hubo también de revolución industrial. Muy bien. 143, ¿en qué consiste el determinismo? A, B, C o D. La D. La D, muy bien, porque decíamos que quien tenía el conocimiento o quien organizaba mejor era el autor, ¿cierto? Que decíamos quien determinaba cuál era la condición social de los personajes, era el autor. Ahí dice ninguna de las anteriores, porque nos estaba hablando de Dios, del rey, del mercado. 144 es una pregunta de investigación. Ustedes van a buscar cuál de esos autores fue importante en el movimiento positivista. ¿Sí? Tenemos a Leopoldo Alas, a Fernando Pessoa y a Agustino de Hipólito. Entonces ustedes muy juiciositos van a buscar esa respuesta para la próxima clase. 145, ¿es un debate A, B, C o D? B. La B, muy bien. Se necesitan 2 opiniones distintas como mínimo para llevar a cabo un debate. 146, en un debate debe haber A, B, C o D. La B.
Ah, profe. La B, La B. La B. En un debate debe haber un moderador. Él es la persona que dirige y está todo el tiempo pendiente que no se vaya a salir de cauce el debate. 147. Nombre de un formato para realizar debates. A, B, C o D. ¿Cuál? Ah, Profe, qué pena, Ah. la 146 es cuál. La B. Listo. Listo, la 147, el nombre de un formato para realizar debates es la A, Lincoln Douglas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. 148, ¿en qué consiste el debate Karl Popper? A, La B, C. C o D. La C, profe. La C. La C, una discusión clásica entre un punto que afirme y otro que lo niegue. Muy bien. 149. Un debate es lo mismo que A, B, C o D. A. C. ¿Cuál? La B La está entre la B y la D. La D. A ver, ¿quiénes me dicen que es la B? ¿Quién me argumenta la B? pues, La Profe, B porque porque es como una una discusión confrontación entre de- dos personas donde concurren un mismo tema y se lleva al debate, como la contraparte, el que fomenta y la contraparte. Ujú, esa es la respuesta correcta. Una discusión, lo mismo que un debate. ¿Listo? Entonces la B es la respuesta correcta, chicos. Llegamos ahí a las 149. ¿Cómo les pareció el tema? Interesante. ¿Sí conocían esos formatos de debate o hasta hoy los conocen? Hasta hoy. Listo, muy Hasta bien, hoy eso lo escucharon. Listo, eso Sí, quiere señora. decir que hoy aprendimos algo nuevo. ¿Cómo nos está yendo con esos movimientos literarios? El romanticismo, el que vimos hoy del realismo, ¿cómo lo ven? Quiero que me digan algo, no me expliquen, sino qué han entendido. ¿Se han entendido alguito? Claro que sí, profe. Yo creo que los manejamos en la vida diaria, pero pues usted nos ayuda a fomentar como la base y la idea principal de tiempos pasados que se Ujú. vive en la realidad, en lo cotidiano. Ujú, muy bien. Eso es lo importante, que ustedes aprendan, que ustedes no se queden solo con la clase, sino que digan, uy, yo quiero hacer mi ensayo sobre el realismo, me pareció tan chévere ese movimiento, esa tendencia literaria, o me gustó más el romanticismo porque yo soy una romántica empedernida, entonces yo quiero seguir defendiendo ese movimiento romántico, donde la gente pueda salirse de la realidad, ¿cierto? Puede ser un tema. Entonces, para que vayan escogiendo, estos temas son muy bonitos, lo que pasa es que el tiempo sí es muy corto, realmente. Bueno, chicos, quiero darles una información especial. De hoy en 8 días no vamos a tener clases. Ustedes saben que nos encontramos en el receso educativo que tienen todas las instituciones. Entonces, ustedes ingresan también a ese receso. Entonces, de hoy en 8 días no tenemos clase. Aprovechen para ponerse al día en esas, de pronto, preguntas en las que se quedaron o aprovechen ese espacio para poder hacer su ensayo o mejor, para leer su libro. Si usted no ha tenido tiempo para leerse el libro, entonces, bueno, aproveche este tiempo y lo que hace normalmente un sábado o un domingo, le hace el libro, le hace unas páginas del libro para que se adelante, porque sí o sí vamos a hacer foro. Entonces, necesito que ustedes estén ahí bien juiciosos, realizando esas actividades. Entonces, Profe, qué pena, disculpe, ¿cuál libro? resulta que cuando iniciamos las clases, a ver, un compañero que le explique a la compañera, a ver, alguien que me haga el favor y le explique. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, pues a ver, le explico un poquitico acerca del libro. Pues ese libro usted nos dijo que deberíamos tener un libro desde la primera clase. En ese Ujú. libro se iba a identificar quién era el autor principal, el autor secundario, y Ujú. debíamos irlo identificando cada uno de ellos. ¿Cómo se deberían ir identificando? Pues íbamos a ir marcando con colores diferentes. Sí. Y